Hola chicos, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Miranda Villacorta. Estudio la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Trujillo. Y bueno, en este momento que estamos viviendo tan difícil para el país y el mundo, vamos a aprovechar un poquito estos días que estamos en casa y bueno, les voy a compartir mis conocimientos en la parte de física, ¿no? Acompáñenme a ver el primer tema de hoy día que es vectores y también pedirles que compartan el video y que se suscriban a mi canal, ¿no? Soy Luis Miranda y bueno, empecemos. Bueno chicos, vamos a empezar con el primer tema que vienen a ser los vectores, ¿no? A ver, acompáñenme por acá a ver qué es o qué es lo que significa un vector, ¿no? Cómo se representa un vector, ¿no? Y cuáles son sus elementos que tiene un vector. Entonces, vamos a decir que un vector está definido mediante un segmento de recta orientado. En términos más fáciles podemos decir que es una flecha, ¿no? Y que nos sirve para representar cantidades vectoriales. ¿Qué quiere decir cuando nos dice que sirve para representar cantidades vectoriales? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un avión que está volando o está viajando a 300 o 400 kilómetros por hora. Eh, bueno, así específicamente no sabemos si el avión va hacia el norte, va hacia el sur, hacia el este, al oeste, ¿no? Entonces es ahí donde vamos a necesitar una representación vectorial y en este caso el vector nos va a dar esa orientación, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, ahora un avión viaja a 300 kilómetros por hora de norte a sur. Ahora sí sabemos el avión desde dónde está orientado, ¿no? Hacia dónde se dirige, ¿no? Y mediante eso lo vamos a representar mediante las cantidades vectoriales, ¿no? Es muy diferente a las cantidades escalares. Por ejemplo, tenemos a la masa, ¿no? Podemos decir 4 kilogramos, pero no vamos a escuchar 4 kilogramos hacia el norte, 4 kilogramos hacia el sur, porque básicamente ya se está representando, ¿no? Cuando decimos 4 kilogramos, o sea, no le falta nada, ya está muy bien representado. Igualmente podemos tener un ejemplo escalar del lo que viene a ser la temperatura, por ejemplo. En la temperatura tenemos, por ejemplo, podemos decir 25 grados Kelvin, no vamos a decir 25 grados Kelvin a la derecha o a la izquierda, ¿no? 25 grados Kelvin ya se entiende que estamos hablando de temperatura, ¿no? No hace falta nada más. En cambio, por ejemplo, si tenemos acá, por ejemplo, este móvil, ¿no? Si este móvil o esta bolita se dirige, ¿cómo sabemos que se está dirigiendo a la derecha? Porque su velocidad indica que se está moviendo hacia la derecha. Pero, por ejemplo, caso contrario ocurre con la aceleración. En este caso, la aceleración vemos que se va a la izquierda y si se va a la izquierda, quiere decir que está el móvil desacelerando. Entonces, quiere decir que las cantidades vectoriales van a estar representadas por una flechita, ¿no? Por eso que decimos que el vector sirve de orientación, ¿no? Sirve de orientación. Y como estábamos diciendo, tenemos como ejemplo la velocidad, la aceleración y la fuerza. Por ejemplo, la fuerza lo vamos a ver en la parte estática, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, acá en este cuerpo vamos a encontrar que tenemos la normal, también el peso y también la tensión. Bueno, espero que se haya entendido qué es un vector y cuándo son cantidades vectoriales y cuándo se dice que son cantidades escalares. Ahora vamos a hablar de sus elementos. Para que un vector exista, básicamente tiene que tener módulo, dirección y sentido, ¿no? ¿Y cómo es eso, profe? Mira, fácil. El módulo eh, es el tamaño del vector, ¿no?
Por eso que acá dice el módulo es la magnitud o tamaño del vector. El módulo es el tamaño del vector y se representa mediante cantidades escalares, ¿no? Podemos decir 4, 5 unidades, esas son cantidades escalares. Y el sentido lo va a dar la cabecita o la flecha, ¿no? La flecha hacia donde está orientado. La cabecita de la flecha nos va a dar el sentido, entonces. Y el vector viene a ser todo este segmento de línea recta y puede estar representado con una flechita en la parte superior o también con un guión en la parte superior de la letra, ¿no? Y la dirección en este caso es el ángulo, ¿no? Este viene a ser la dirección. Este viene a ser la dirección. Este viene a ser la dirección, ¿no? Eso viene a ser la dirección. Y el módulo se representa de la siguiente manera, ¿no? Podemos representarlo de esta manera o también la A solita, ¿no? La A solita ya nos indica que es el módulo del vector. Y la dirección es el ángulo trigonométrico que hace el vector con el semieje X positivo. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Que el X va a ser esta parte, si acá tenemos el X y acá tenemos el Y, o sea, desde acá va a partir, ¿no? Hacia acá. Entonces ahí tenemos a la dirección. Siempre parte desde el eje X positivo hacia el vector. Entonces eso me indica la dirección. Fácil y sencillo, ¿no, chicos? Ahora vamos a ver lo que vienen a ser los vectores en el plano. Miren, supongamos que yo tengo acá mi vector A, ¿ya? Pero ese vector A va a estar bajo un ángulo θ. Y además voy a tener mis componentes en el eje Y, mis vectores unitarios para el eje Y, como es el vector J, y para el eje X, mi vector unitario va a ser el Y, ¿no? Entonces, yo este vector yo lo puedo descomponer tanto en su eje X como en su eje Y. ¿Y cómo lo descompongo? Fácil. Mira, este vector lo hago una paralela a mi eje X y digo que este va a ser A su X. Lo hago una paralela a mi eje Y y digo que es un A su Y. Entonces, mira, el vector va a ser igual a la suma de A su X más A su Y. ¿Cómo dijo? Mira, el vector es la suma de A su X más A su Y. Además, también se le puede representar el vector unitario A su X por Y más A su Y por J. ¿Pero influye en algo esto? No, pero para una mejor representación ya sé que está en el eje Y y está en el eje J, ¿no? Porque recordemos que el vector unitario, su valor es igual a 1. Ya lo vamos a ir tocando más adelante, ¿no? Que también sé que este que es, dijimos si está solito, es el módulo. Entonces yo digo que el módulo de A sub X va a estar representado por el coseno de θ. Todo lo que está en la parte hacia abajo viene a ser el coseno. Y todo lo que es el seno es al frente. Todo lo que yo veo al frente va a ser el seno, ¿no? El seno va a ser todo lo que yo veo al frente. Entonces voy a decir, el módulo del A sub Y va a ser igual al módulo del vector A por el seno de θ. Ojo, el módulo, no el vector. Su módulo multiplicado por el seno de θ, ¿no? Y hasta ahí vamos viendo lo que es un poco de lo que viene a ser vectores. Bueno chicos, continuando con la explicación de vectores, ahora vamos a ver cómo podemos calcular el módulo de ese vector y su dirección, ¿no? En el ejemplo anterior teníamos nosotros a un vector A y teníamos los componentes en el eje X y los componentes en el eje Y. En este caso a su X y a su Y que estaba dado bajo una dirección, en este caso el θ, ¿no? Entonces mira hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo voy a calcular el módulo del vector? Ya sabes que el módulo se representa así de esta manera o de esta manera que está solita, ¿no? Entonces yo voy a decir, el módulo de ese vector A va a ser igual al módulo
a la raíz cuadrada del módulo del vector a sub x elevado al cuadrado más el módulo de a sub y elevado al cuadrado. Así es como fácilmente voy a calcular su módulo de este vector a. Pero también, ¿cómo puedo calcular la dirección? La dirección lo puedo calcular mediante la tangente de este ángulo θ, que sería igual al módulo de a sub y entre el módulo de a sub x. Así es como podemos obtener la dirección, ¿no? Ahora, pasamos a ver la parte de vector unitario, ¿no? A ver, miren chicos, cuando hablamos de un vector unitario, bien claro acá nos dice que es usado para indicar la dirección, o sea, acá lo voy a subrayar bien, la dirección. Esa es la función principal del vector unitario, ¿no? Que es usado para indicar la dirección de un vector. Entonces, ¿qué más podemos decir de este vector unitario? Que su módulo o magnitud es igual a la unidad. Entonces, decimos que su módulo o magnitud es igual a la unidad. Es igual a la unidad. Por ejemplo, miren, ¿cómo se dibuja el vector unitario? Si yo tengo acá mi vector A, ese vector A en el mismo sentido y paralelo al vector A, en la misma dirección y paralelo al vector A, perdón, en la misma dirección, ojo, en la misma dirección y paralelo al vector A se encuentra su vector unitario y su magnitud, ¿cuánto dijimos que es? La unidad. Entonces ahí tenemos que la magnitud es la unidad. Pero ¿cómo yo encuentro cuánto vale el vector unitario de este vector A? ¿Cómo lo encuentro? Fácil, digo, el vector unitario es igual a este vector dividido entre su módulo. ¿Y cómo saco el módulo de A? Fácil, ya sabemos cómo podemos sacar el módulo de un vector. Y así es como yo puedo calcular su vector unitario de este vector A, ¿no? También tenemos los vectores en el espacio, ¿no? Los vectores en el espacio que tenemos al eje X, Y y Z. Tenemos en un sistema tridimensional, ¿no? Para el eje Z, por ejemplo, tenemos al musu Z, al vector musu Z que es igual al K, lo representamos con K y su sombrerito, al uso X, al vector uso X es igual al Y con su sombrerito y al uso Y lo vamos a representar el vector unitario en el eje Y es igual al J y el vector unitario en el eje Z es el K y el vector unitario en el eje Y X es el Y. En el X el Y, en el Z el K y en el Y el J, ¿no? Pero mira, vamos a ver un ejemplo para que entiendas mucho mejor de qué trata este tema de vectores unitarios, ¿no? Mira, yo tengo acá una cuadrícula donde voy a poner que cada cuadrícula el valor va a ser de una unidad, ¿no? Una unidad. Y por acá también una unidad. Si cada cuadrícula vale una unidad, entonces, mira, ¿cómo voy a representar el vector en función del vector unitario? Fácil, mira, yo digo, para el vector A, ¿cuánto tengo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, tengo 4 y, ¿qué más? 4 y, ¿por qué y? Porque está en el eje X, y se está yendo hacia la derecha, Mira, para el vector B, tengo 1, 2, hacia arriba, 1, 2. Entonces tengo que esto vale 2, pero como está en el eje Y, es el J. Entonces tengo 2J. Y para el vector C va a ser igual a 1, 2. 1, 2, porque cada cuadrícula recordemos que vale una unidad. Entonces sería 2, pero se está yendo en sentido contrario, o sea, hacia el X negativo, entonces lo ponemos, ¿cómo lo ponemos? Menos adelante, y está en el eje X y el Y.
acá lo ponemos, menos 2i, menos 2i, ¿no? Y los vectores en el espacio, como les venía diciendo, es cuando tenemos un plano tridimensional, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos un vector en un plano tridimensional, en este caso A, ¿cómo podemos calcular el módulo de ese vector en un plano tridimensional? Fácil, igual, lo mismo que acá, simplemente que en este caso aumento el a sub z, ¿no? A sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado más a sub z al cuadrado. Y esa vendría a ser la parte de lo que es vector unitario y también cómo calcular el módulo del vector y la dirección, ¿no? Bueno, continuando con la explicación de vectores, ahora vamos a ver operaciones con vectores, ¿no? Miren acá, chicos, supongamos que tengo un vector A que es igual a 3i menos 2j y un vector B que es 2i menos 6j. Me piden hallar C, que es 2a más 2 veces el vector A más el vector B, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hallar yo ese vector C? Miren, fácil, me dice que es igual a 2 veces el vector A. Entonces voy a multiplicar 2 veces al vector A. ¿Y cuánto vale el vector A? 3i menos 2j. Entonces digo, el 2 por 3 sería 6 y menos, mismo signo, 2 por 2, 4, 4j. Y del B, su vector sería el mismo, 2i, porque no ha cambiado en nada, ¿no? Es el mismo, 2i menos 6j, ¿no? 6j. Entonces, yo sé que 2 voy a sumar, 2a más b, 2 veces el vector a más el vector b. ¿Quién es 2 veces el vector a más el vector b? Es c. Entonces, esto de frente lo voy a poner que es igual a c, y sumo 6i más 2i sería 8, 8i. Menos 4j más menos 6j sería menos, con más, menos, con menos voy a sumar, entonces sería menos 4j menos 6j sería menos 10, menos 10j, ¿no? Menos 10j. Entonces, ya sé cuánto vale el vector C. Ahora, el módulo de C. ¿Cómo yo voy a calcular ese módulo de C? Fácil, voy a decir, aquí era igual el módulo aquí es igual el módulo de un vector al módulo tanto del eje X en el vector en el eje, la descomposición en el eje X positivo con el eje Y positivo, ¿no? Entonces si yo tengo un vector A, era a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado, y todo lo saco la raíz cuadrada. Así es como yo calculaba el módulo, ¿verdad? Entonces, acá voy a calcular, voy a decir, ¿quién es el x? El 8i, ¿no? El i me indica que está en el x, entonces voy a decir que va a ser 8 al cuadrado más, ¿quién es en el y? 10j, entonces voy a decir más 10 más, acá, se coloca con todo su signo, menos 10, bueno, no va a variar en nada, pero igual, siempre tengan presente ese que se coloca con todo el signo. Entonces yo tengo acá, finalmente me queda la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 64, menos 10 al cuadrado sería 100, 100 más 64 sería 164, 164 me vale el módulo de ese. Fácil y sencillo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el vector unitario. ¿Cómo definíamos que era el vector unitario? Es igual al vector entre su módulo. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el vector? El vector, acá lo tengo, este sería el vector, ¿no? Sería 8i, el vector 8i
menos 10j, menos 10j, menos 10j. Entre su módulo, ¿cuánto lo saca el módulo? 164. Sobre la raíz de 164, ¿no? Y ahí es como yo puedo ya calcular. Si acá quiero saco la raíz cuadrada, divido este entre este y este entre este, ¿no? Si no, simplemente lo dejo ahí. Y ya ahí el vector, su vector unitario de C, ¿no? El vector unitario de C. Y también la dirección de C, ¿cómo lo hallo? Fácil. Dijimos que la dirección se lleva con la tangente del ángulo, que sería el A sub Y entre el A sub X. En este caso el A sub Y, ¿quién sería? Menos 10 sobre el A sub X, que sería 8. Menos 10 y 8. Menos 10 entre 8 me quedaría, puedo sacar mitad, me queda acá 4 y acá 5. Entonces me queda, lo paso la tangente hacia el otro miembro y me queda tangente a la menos 1 y arriba me queda 5 y acá me queda 4. Tangente a la menos 1 multiplicado por 5 cuartos. Y así es como yo puedo hallar la dirección del vector C, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la resultante de vectores, ¿no? Acá me dicen sean los vectores A, B, C y D. Me dice que su resultante siempre va a ser la suma de todos los vectores. ¿Cómo dijo? Que la resultante siempre es la suma de todos los vectores. Todos los vectores que tenga, ese va a ser la resultante, la suma de todos los vectores. Ojo, no olvidar que cuando vamos a ver ejercicios vamos a emplear esto, que la resultante es igual a la suma de todos los vectores, ¿ya? Ahora, tenemos los métodos gráficos para calcular el módulo de la resultante. Y como primer punto tenemos si los vectores son colineales o paralelos. Colineales quiere decir que parten de un mismo punto, ¿no? Y paralelos. Bueno, como primer punto en este caso número 1 tenemos al módulo de la resultante máxima. ¿Cuándo yo sé que el módulo de la resultante es máxima? Fácil, cuando yo tengo dos vectores. ¿En qué? En el mismo sentido. Ojo, yo tengo dos vectores que se van en el mismo sentido y también en la misma dirección. Misma dirección y mismo sentido. ¿Qué hacen estos vectores? Simplemente se suman. El vector resultante sería, ojo, el vector resultante sería igual a la suma del vector A más el vector B. Pero si yo quiero sacar su resultante máxima es el módulo de A más el módulo de B. Totalmente diferente esto. Este es vector y esto es el módulo, ¿ya? El módulo, ahí puedo sacar la resultante máxima. Y también me dicen que, muy importante, que A y B tienen que ser vectores paralelos, ¿no? Y que forman un ángulo de 0 grados. Entre estos dos hay un ángulo de 0 grados, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo un poquito más de lo que viene a ser la parte de vectores. Bueno, continuando con la explicación de vectores, ahora vamos a ver cuando la resultante es mínima, ¿no? Entonces, mira, miren chicos, si acá yo tengo el vector A y en un sentido contrario tengo el vector B, ¿cómo va a ser esa resultante? Ya, mira, cuando dos vectores están en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, ojo, están en sentidos contrarios, pero están en la misma dirección, ¿ya? La resultante va a ser igual al A menos B. En este caso yo he tomado que A es mayor que B, o sea, el vector A es más grande que el vector B, ¿no? Por eso que pongo que primero pongo al mayor y de ahí pongo al vector menor. Entonces digo que la resultante... El vector resultante es igual al vector A menos el vector B. Si caso contrario fuera que el vector B fuera más grande que el A, entonces tendría que poner acá lo contrario, ¿no? ¿Y cómo voy a saber cuándo es mínima? Fácil, entonces digo, la resultante mínima va a ser igual al módulo del vector A menos el módulo del vector B. Y ahí ya tengo mi resultante mínima, ¿ya?
Además, me dicen que si A y B, me dicen que además que A y B son vectores antiparalelos. ¿Por qué son antiparalelos? Porque están en sentidos contrarios. Cuando vimos la resultante máxima, dijimos que eran vectores paralelos porque iban en la misma dirección. En este caso, como van en sentidos contrarios, se dice que son antiparalelos para los casos de los vectores, ojo, para el caso de los vectores, ¿ya? Y forman un ángulo de 180 grados. Caso contrario, en la parte anterior, en la resultante máxima, formaban un ángulo de 0 grados. En este caso forman un ángulo de 180 grados, ¿no? Ahora pasamos a ver si los vectores no son colineales o paralelos. Ojo, si los vectores no son colineales o paralelos. Quieren decir no colineal, que no son colineales, quiere decir que no están en una misma recta, ¿no? Por ejemplo, miren, el vector A está en esta recta, en este sentido y en esta dirección, y el vector B está en otra dirección y también está en otro sentido, ¿no? Y entonces estos vectores no son colineales, ¿no? Estos vectores no son colineales y tampoco son paralelos. Entonces, ¿cómo puedo hallar yo la resultante? Fácil, miren, colita, cabecita, colita, cabecita. Para hallar la resultante yo tengo que hallar la colita con la cabecita y lo uno. Entonces, uno la colita con la cabecita y eso tengo que es la resultante. A esto también se le llama el método del triángulo, ¿no? El método del triángulo donde uno el punto de inicio con el punto final, o la colita con la cabecita, ¿no? Y obtengo que el vector resultante es igual al vector A más el vector B. Método 2 se le conoce como el método del paralelogramo, donde tengo dos vectores que están bajo un ángulo θ, ¿no? Entonces yo proyecto una paralela al vector B y una paralela al vector A. Y entonces trazo de vértice a vértice, trazo mi resultante, que sería el vector resultante, la suma tanto de A como la suma del vector B, ¿no? Entonces el vector resultante es igual al vector A más el vector B. Pero si yo quiero calcular su módulo, fácil, lo hago con la ley de cosenos, ¿no? Esta es una ley de cosenos modificada porque acá asumimos que es más porque son positivos. Si fueran negativos pondríamos que es menos, ¿no? Entonces digo, la resultante, el módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más 2 veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno de θ. Repito, el módulo del vector resultante, el módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más 2 veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno de θ, y θ viene a ser el ángulo que forman los vectores A y B. Y me dicen, si θ es más pequeño, el módulo de la resultante aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que son inversas. Si el θ fuera más grande, entonces la resultante sería más pequeña, más chiquita. Ya. Espero que se esté entendiendo hasta ahí, y ahora vamos a pasar al método del polígono, ¿no? Es un método muy manoseado, como tú comprenderás, demasiado manoseado. Por ejemplo, si tengo el vector A, al vector B, al vector C y al vector D, ¿cómo voy a hallar la resultante? Lo mismo que acá, pero en este caso voy a tener más vectores, ¿no? Entonces, digo, uno la colita con la cabecita, y ahí está mi vector resultante. ¿Y que es igual mi vector resultante? A la suma de todos los vectores, ahí está. Pero acá te dicen, ojo, si el polígono es cerrado, la resultante es 0. ¿Cómo es eso? Si el polígono es cerrado, la resultante es 0. Fácil, mira la figurita acá, mira, vamos a iniciar acá. Colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita. Se dan cuenta que nunca se cierra, siempre va a ser colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita. Entonces se dice que es un polígono cerrado, nunca se va a cerrar. Entonces este es un polígono cerrado porque es continuo. Tengo colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, y no hay un vector que me cierre, ¿no? Entonces voy a decir que la resultante en estos casos es
0, la resultante es 0. Y hasta ahí tenemos una parte más de lo que viene a ser vectores. A ver, chicos, como último punto vamos a calcular la resultante utilizando la descomposición rectangular, ¿no? Miren, acá tengo un ejemplo donde tengo 3 vectores. El vector, bueno, podemos decirle el vector A es igual a 4, el vector B va a ser igual a 3 y el vector C igual a 10, ¿no? Cuando le doy cantidades escalares, estoy hablando de su módulo, ¿no? Entonces yo tengo que el módulo de A es 4, el módulo de B es 3 y el módulo de C es 10. Mira, a esto no tengo problema porque lo tengo en el eje X y los tengo en el eje Y, ¿no? Ahora, con este sí tengo problema. ¿Por qué? Porque está bajo un ángulo de 37 grados. Entonces yo lo voy a descomponer en sus componentes X y en sus componentes Y. Entonces descompongo a este vector y digo, en el X va a ser igual a 10, el módulo del vector que es 10, todo lo que va hacia abajo del ángulo es el coseno, 10 por el coseno de 37 grados, y todo lo que vas al frente, todo lo que miras al frente, a ver chicos, todos los que miran al frente, ¿qué siempre miran al frente? El seno, ¿verdad? Entonces, si tú miras el seno vas a decir 10 por el seno de 37 grados. Entonces, fácil, mira, yo voy a decir 10 por el coseno de 37, ¿cuánto es? Coseno de 37 es 3 quintos o 4 quintos. A ver, pensando, 4 quintos, ¿verdad? 4 quintos. Digo quinta, 1 quinta, 2. 2 por 4 sería 8. Ya tengo 8. Si tengo 8 por acá, tengo 10, acá sería 6. Facilito, ¿no? Si no, multiplico 10 por, ¿cuánto? 3 quintos, ¿no? Y ahí me va a salir 6. Entonces, mira, la resultante en el eje X va a ser todo lo que se va a la derecha menos a la izquierda. ¿Quién se va a la derecha? 8. Sería 8 menos 8, se está yendo por allá, menos, porque está en sentido contrario, ¿cuánto? 4. Menos 4 me quedaría 4. Yo tengo el módulo de la resultante en el eje X. Y por el eje Y, mira, tengo 6 para arriba y 3 para abajo. Resto igual 6 menos 3. ¿Cuánto me quedaría? 3. Y mira, el módulo me dice que es la resultante del X al cuadrado más la resultante del Y al cuadrado, ¿no? Por teoría, que ya lo hemos estado viendo, entonces digo, acá ¿cuánto sería? 4 en el X, 4 más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado, un esfuerzo mental, 16. 3 al cuadrado, un esfuerzo recontra mental, 9. 16 más 9, ¿cuánto sería? 16 más 9 sería 25, ¿no? Entonces yo tengo que la resultante sería igual a 5. Ese sería el valor de mi resultante, ¿no? Bueno chicos, hasta acá hemos llegado a la parte final de lo que viene a ser la parte de la teoría de vectores. Le hago mención que para la próxima clase vamos a estar resolviendo ejercicios del tema de vectores, ejercicios que ya se han presentado en exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo, ejercicios que han venido en el examen de CEPUN de vectores de la Universidad Nacional de Trujillo, y también quizás por ahí ejercicios de alguna otra universidad pública, y también ejercicios nuevos, ¿no? Les invito a que se puedan suscribir en mi canal Piensa en Física, y bueno, le den like y suscribirse a mi canal, ¿no? También me encuentran en Facebook como Luis Fernando Miranda Villacorta, ¿no? No se olviden de compartir en Facebook. Este canal está hecho justamente para los chicos de secundaria y preuniversitario, ¿no? Es especialmente para ellos, ¿no? Así que chicos y chicas que cursen la secundaria o estén en preuniversitario, les invito a que puedan compartir mi canal, y que muy pronto van a venir nuevas novedades, ¿no? Vamos a seguir desarrollando nuevos temas de la parte de física. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya sido muy conveniente aprender esta parte de vectores, y sobre todo que hayan aprendido, ¿no? Estos temas vamos a ir avanzando, y conforme vamos avanzando vamos a ir resolviendo ejercicios también, ¿no?
No te olvides de practicar, estudiar también. Y bueno, nos vemos hasta un próximo video y una próxima clase. Mucha suerte. Gracias.